defecación, cómo se produce. Nos falta esta parte que es funciones de secretorio del tubo digestivo. Entonces, ya hemos visto la parte mecánica, ¿no? La masticación, cómo se moviliza el bolo alimenticio, pasa el esófago, llega al estómago, pasa al intestino delgado, qué cantidades, luego pasa al intestino grueso, la absorción, etc. Ahora voy a ver las funciones secretorias del tubo digestivo. O sea, para que se produzca la digestión de los alimentos, ¿ya? Necesitamos de todo este tipo de secreciones salival, esofágica, gástrica, secreción biliar, pancreática, jugos intestinales y secreciones mucosas. Todo esto para que se produzca la digestión de los alimentos. ¿De qué estoy hablando? Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, etcétera, oligoelementos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la secreción salival, que como ustedes saben se produce gracias a las glándulas salivales que ustedes han estudiado el año pasado en anatomía. Tengo aquí la glándula parótida, igualmente tengo la glándula sublingual y la glándula submandibular. Entonces, estas glándulas, ¿qué característica tienen? Que tienen células acinosas. ¿Qué quiere decir estas células acinosas? Como vemos aquí, que tienen forma de racimos. ¿Ya? Entonces, y estas células acinosas producen su secreción, ¿ya? La cual va a ir a un conducto colector, como vemos aquí, este conducto colector. ¿Y qué otra característica importante tiene este conducto colector? Que está en contacto con capilares. Ya vamos a saber por qué está en contacto con capilares, para el intercambio de electrolitos. ¿Ya? Y finalmente, este conducto colector lleva la saliva hasta la cavidad bucal. ¿Se acuerdan cómo se llama el conducto que lleva de la glándula parótida? ¿Perdón? Esteno. ¿Y el otro? Uno era el conducto de esteno. El otro, eso los anatomistas lo saben. ¿El de Wharton dónde está? De Wharton. Anatómicamente. Yo no sé quiénes saben anatomía, son cirujanos, pero son cirujanos específicamente que se dedican a una cirugía cara y cuello, o los otorrinos. Tienen que conocer a detalle, porque cualquier error que ellos cometen en la cirugía puede dañar de por vida a la persona. Los dentistas también tendrían que saber. Luego, también, sí, pero ellos, digamos, sobre todo, si es los dentistas tienen la subespecialidad de maxilofacial, o sea, hacen fracturas tanto en maxilar superior, maxilar inferior y de los huesos de la cara. Ellos sí también tienen que saber a detalle, pero nosotros, ustedes ya conocían especialistas o subespecialistas, específicamente se tienen que dedicar a una cosa difícil saber todo. Ahora ya los médicos no son todos médicos que se dedican cara y cuello, hacen todo tipo de cirugías. Igualmente médicos solo operan hombro, fracturas de hombro, que miles, lo mismo rodilla. Por eso, ahora tanto la anatomía se ve tan a detalle. Entonces, volviendo, esta característica muy especial que tiene que comprender, ¿por qué? Porque existe dos tipos de saliva. Hay una saliva serosa y una saliva mucosa, como estamos viendo aquí. Esta saliva serosa es la más abundante y la más fluida, ¿ya? Entonces, esta saliva serosa se caracteriza por tener la alfa-amilasa, o también llamada antiguamente tiamina salival. ¿Cuál es su función de la amilasa? ¿Qué degrada? Almidones. ¿Qué son los almidones? ¿De qué están formados los almidones? Bioquímicos. Hidratos de carbono. Pero son polisacáridos. Entonces, ¿quién produce esta saliva serosa? Lo produce la glándula parótida. Entonces, gracias a la glándula parótida se produce esta saliva serosa. En cambio, la saliva mucosa
que es producida por la glándula submandibular y la sublingual, se produce más o menos de 0,5 ml minuto. O sea que en 24 horas se va a producir entre 800 a 1500 ml. Y se caracteriza por tener un pH entre 7 a 7.4. Funciones de la saliva. Todas estas funciones tiene la saliva. Hablo de una función digestiva. ¿Qué quiere decir función digestiva? ¿Por qué instalada? Principalmente digestión de los hidratos de carbono. ¿Quién produce esta digestión? La amilasa o alfa-amilasa. Deglución. Tiene una importante función la deglución. ¿Por qué? Porque gracias a la saliva, las partículas pulverizadas, bien masticadas, se mezclan y forman el bolo alimenticio para que se pueda deglutir. Inhibición y lubricación del alimento. Entonces, como saben, el alimento está formado al ser masticado, se tritura en partículas, se mezcla con la saliva y se produce esta lubricación de estas partículas para formar el bolo alimenticio. Higiene bucal. La saliva tiene importante función de retirar los restos de alimento que queda entre los dientes. Ataca bacterias. Gracias a la saliva que tiene lisocinas y tiocinatos, como saben, tiocinatos que actúan, son productos que actúan sobre los ioduros, ¿no? Aparte tienen función de atacar a las bacterias, ¿no? A los hongos. Es por eso que cuando no hay saliva hay gran proliferación de bacterias, hongos, vesículas, o cuando hay alguna enfermedad del estómago, ¿ya? Y en pocas secreción de saliva igual salen esas vesículas como las aftas, que son virus. Valoración de la deshidratación. Gracias a la saliva yo puedo valorar si una persona está deshidratada. Entonces usted hace que abra la boca y ve si la mucosa está seca, la lengua está seca. Entonces yo ¿qué puedo decir? Que esta persona está deshidratada, le falta líquido. ¿Cuándo se produce deshidratación? Diarreas, vómitos, sudoración profusa. Entonces, si una persona está agitada, taquicárdica, le baja la presión, usted le abre la boca y ve que está la mucosa seca, está deshidratada esta persona. Participa en la emisión de la voz. Como ustedes hayan observado, las personas que hablan mucho en público siempre están con su vaso de agua. ¿Por qué? Porque dice que cuando hay falta de secreción de saliva, se apaga la voz. Es por eso que siempre tienen que estar hidratados. Función de la deglución. Igualmente, al formar el bolo alimenticio, entonces las partículas se acercan hacia las papilas gustativas para que lleven a cabo su función de la gustación de los sabores. Entonces, ¿cómo está compuesta la saliva? Entonces, la saliva va a estar compuesta principalmente de agua, cloro, potasio, bicarbonato y tiamina salival. Entonces, esta es la principal. O sea, aquí está viendo la composición de la saliva, tanto serosa como mucosa. Y me llama la atención aquí una cosa: ¿por qué no hay sodio? Si se toman en cuenta, no hay sodio en la saliva. O hay pequeñas, muy pequeñas cantidades. No hay sodio, miren. Lo que pasa es que existe producción de sodio a nivel de las glándulas salivales, pero cuando pasan por el conducto colector, les dije que está en relación con los capilares. Entonces ahí se produce un intercambio, como vemos aquí, del sodio y cloro con el potasio y el bicarbonato. O sea que el sodio y cloro va a pasar al plasma y llega a los capilares. Y el potasio y el bicarbonato va a pasar del plasma al conducto colector para ser eliminado, para que llegue a la saliva y llegue a la cavidad bucal. Es por eso que no hay sodio, ¿ya? Entonces, en la saliva existe mayor concentración de potasio y bicarbonato con relación al plasma. ¿Por qué? Porque es intercambiado con el sodio y el cloro, ¿ya? Creo que no hay duda en esto, está claro. Esta es la explicación. Ahora, hay dos situaciones
con la saliva. Una es la cialorrea. La cialorrea se produce cuando hay bastante secreción de saliva. ¿Ya? En cambio, lo contrario, cuando no hay saliva, hay poca saliva, se llama serostomía, falta de secreción de saliva. ¿Cuándo se produce la cialorrea? Cuando hay procesos inflamatorios en la mucosa oral, en los dientes, en el paladar blando, también puede ser en la faringe, en el esófago, en el estómago. Pues, cualquier proceso inflamatorio que se produzca a este nivel va a producir cialorrea. Serostomía, falta de secreción, generalmente se produce por enfermedades autoinmunitarias. Entonces, estas enfermedades autoinmunitarias atacan a las glándulas salivales, a sus células, y no producen secreción de saliva. Tratamiento: corticoides. Regulación nerviosa de la secreción de la saliva. Este dibujo medio confuso, ¿ya? Pero, a ver, más fácil. ¿Cómo ver? No sé cómo dibujar. Tengo la lengua. Entonces, ¿dónde están los estímulos que nacen? La parte receptora siempre tienen que ver. ¿Dónde está? En el dorso de la lengua, en las mejillas, ¿ya? Entonces, esta es la parte receptora. Entonces, ¿qué nervios lleva esta información? O sea, la parte aferente. Entonces, la parte aferente estaría formada por los nervios. Nervio lingual y el nervio sería el noveno par craneal. ¿Cuál sería el noveno par craneal? Glosofaríngeo. Entonces, estos forman las ramas aferentes. ¿Dónde van a llegar esas dos? Llegan a un núcleo que es el nervio, que es el núcleo salival superior y al núcleo salival inferior. Ahí llega toda la información que es transmitida por estos dos nervios. Ahora, esto va a volver, ¿ya? Del núcleo salival superior, ¿ya? Van a salir fibras preganglionares que acompañan al nervio de la cuerda del tímpano, que acompaña al nervio lingual y al octavo par craneal. Entonces, estas fibras preganglionares van a llegar al, como vemos aquí, igualmente al ganglio submandibular. ¿Ya? Aquí sería el ganglio submandibular. ¿Ya? Y este ganglio submandibular va a dar fibras postganglionares, las cuales van a llegar a la glándula salival submaxilar y a la glándula salival sublingual. Entonces, esta sería la parte inferente. Ahora, del núcleo salival inferior da igualmente fibras postganglionares que las fibras preganglionares, las cuales acompañan al nervio de Jacobson, ¿ya? Y al noveno par craneal, o sea, el glosofaríngeo, la parte motora. Entonces, estos van a llegar al ganglio llegan al ganglio, como vemos aquí, óptico, ¿ya? Al ganglio óptico. Y este ganglio óptico va a dar el nervio óptico aurículo temporal. El nervio óptico aurículo temporal, el cual va a inervar a la glándula parótida. Entonces, de esta manera se maneja el reflejo nervioso. Entonces, si yo quiero estimular para que se produzca secreción
mucosa, ¿qué nervio tendría que estimular? Secreción serosa. A la nervia de cuerda del tímpano. ¿Dónde se encuentra el nervio de cuerda del tímpano? Ya. Pero es motor, o sea, la parte motor. ¿Por dónde pasa? La nervio de cuerda del tímpano. ¿Por el conducto auditivo? Conducto auditivo externo, exactamente. Es por eso si ustedes se frotan el conducto auditivo externo, va a haber secreción de saliva mucosa. ¿Por qué? Porque están estimulando a las glándulas submaxilar y sublingual. Ahora, si quieren estimular que haya secreción por la glándula parótida, tendrían que estimular al nervio óptico auriculotemporal. Entonces, esto en cuanto a la regulación nerviosa para que se produzca secreción de la saliva. La parte aferente, ¿por quién está formada? Por el nervio lingual y el glosofaríngeo. La eferente tiene que llegar al ganglio submaxilar o al ganglio óptico. Submaxilar que llega, cuerda del tímpano, nervio lingual y octavo par craneal. Y al ganglio óptico, el nervio de Jacobson y el glosofaríngeo. Entonces, de ahí salen fibras postganglionales que van a inervar ya sea a la glándula submaxilar sublingual o a la glándula parótida. Factores que influyen en la secreción de la saliva. Por ejemplo, el calor. Cuando existe calor, existe mayor secreción de saliva. Objetos de superficie lisa. Si usted coloca un objeto de superficie lisa, este igualmente provoca que haya mayor secreción de saliva. Las caries. Si una persona tiene caries, sus dientes, igual esto va a producir que haya mayor secreción de saliva. Cuerpos extraños. Por ejemplo, si ustedes se colocan placas dentales o los, ¿cómo se llama esto? Los brackets, esto igual estimula que haya mayor secreción de saliva. Igualmente, reflejos sensitivos sensoriales, sustancias amargas, ruidos agradables, buenos olores, mirar, cosas agradables igual provocan que haya mayor secreción de saliva. Reflejo condicionado de Pavlov. Este igual lo menciona el libro, hizo Pavlov. Dice que tenía su perro, ¿ya? Y él agarró, hizo una fístula en la mejilla del perro. O sea, quirúrgicamente hizo un conducto que comunicaba con la glándula salival. Entonces, él ha visto que su perro comía y comenzaba a salir saliva por esa fístula, ¿ya? Entonces, él le daba siempre para que su perro coma, él lo llamaba con una campanilla. Entonces el perro venía, comía y comenzaba a salir saliva. Entonces, luego él agarró y hacía sonar la campanilla y no le ponía comida al perro. Y el perro secretaba saliva. Entonces, esto él lo llamó el reflejo condicionado de Pavlov. O sea, que estímulos que llegan a la corteza cerebral hacen que se produzca esta secreción de saliva. Reflejo condicionado de Pavlov. Entonces, para que ya no se prolongara este estímulo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que extirpar la corteza específica del perro para que ya no saliera. Porque con la campanilla hacía que se secrete saliva. A esto se refiere. Secreción gástrica, perdón, esofágica. Como saben, el esófago tiene su capa muscular donde van a existir células que son las que producen moco. Tiene dos tipos de células. Tiene células simples y tiene células compuestas. Sobre todo las que están encargadas de la secreción mucosa son las células compuestas. Estas células compuestas se encuentran en el inicio del esófago. O sea, secretan moco
para que ésta llegue al bolo alimenticio y éstas no lastimen al esófago al descender. Igual se encuentran al final del esófago para secretar moco y proteger las paredes del esófago del reflujo gástrico que se pueda producir, y así no lastiman las paredes del esófago. Y las células simples están a lo largo de toda la mucosa esofágica. Secreción gástrica. Entonces, ¿qué característica tiene la secreción gástrica? El contenido gástrico, ya, o sea, dentro del estómago, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos jugo gástrico, que son producidas por las células del estómago. Tenemos la saliva, la cual está llegando de la boca, y tenemos el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio es producido por el páncreas y atraviesa el píloro cuando el estómago está vacío, ¿ya? Entonces hay un reflujo de bicarbonato. Ahora, ¿qué glándulas existen en el estómago? Existen dos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas oxínticas, las cuales están formadas por células parietales y corresponden, las cuales dan el 70% de secreción en el estómago. Y también tenemos las glándulas pilóricas, las cuales estarían formadas por células principales y las cuales contribuyen el 30% del total del jugo gástrico, ¿ya? Entonces, los principales constituyentes del jugo gástrico, como vemos aquí, son agua, electrolitos, mucina, pepsina, también lipasas, etc. ¿Ya? Entonces, todo esto es producida por las glándulas, principalmente las oxínticas, que están formadas por células parietales. Entonces, miren, aquí tengo las células parietales, que son las más numerosas. ¿Y qué producen las células parietales? Ácido clorhídrico y... ¿qué más? Factor. Luego se arrepiente de decir. Estas células parietales se van a dividir en dos, ¿ya? O sea, se divide, o sea, se conocen en sí, en fisiología, como glándulas parietales oxínticas, ¿ya? Estas glándulas parietales tienen dos tipos de células. Unas son las células peptídicas, que producen pepsinógenos, y otras son las células en sí parietales, ¿ya? ¿Cuál es su función principal? Producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿ya? Entonces, estas vierten su producto a la luz de la glándula y de ahí pasan hacia el estómago, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función del ácido clorhídrico? Miren, así es como se forma el ácido clorhídrico. Entonces, para entender, aquí tengo una célula parietal, aquí tengo la luz del estómago, espacio intersticial y los capilares, que están en contacto con las células parietales. Entonces, para que se produzca ácido clorhídrico necesita el estímulo de tres hormonas, podríamos decir, que son la acetilcolina, la gastrina y la histamina, las cuales tienen, como vemos aquí, sus receptores a nivel de la célula parietal. Entonces, estos, el libro menciona que tienen que actuar conjuntamente para la producción de ácido clorhídrico. Si actúan solitariamente, o sea, la producción de ácido gástrico, de ácido clorhídrico, no va a ser buena, ¿ya? Entonces, una vez que cualquiera de los tres produce estimulación de sus receptores, ¿qué pasa? Existe agua intracelular, ¿ya? Y también existe CO2. ¿Dónde se produce este CO2, Natalia? ¿Dónde produce CO2?
¿De dónde podría salir CO2? ¿Desecho de la célula? ¿Desecho de qué, perdón? Del ciclo del metabolismo celular. Entonces, el producto final es CO2 y agua. Entonces, ¿qué pasa con este CO2 y agua? Gracias a la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico, ¿ya? Y luego este ácido carbónico se va a desdoblar en bicarbonato y hidrógeno, como vemos aquí. Y este bicarbonato, ¿ya?, va a salir hacia el capilar, hacia el plasma, y va a ingresar cloro, ¿ya? Y esto se produce por transporte activo. Y si hay transporte activo, ¿qué tiene que haber? ATP. Entonces, gracias al ATPasa va a haber intercambio entre bicarbonato y cloro para que ingrese dentro de la célula parietal. Entonces, sale bicarbonato, ingresa cloro. Ahora, el hidrógeno, como vemos aquí, que se ha disociado del ácido carbónico, va por la célula parietal, ¿ya? ¿Para qué? Para que este hidrógeno se intercambie con el potasio que se encuentra en la luz del estómago. Entonces, igualmente se produce por transporte activo. Entonces, ¿qué necesita? ATP. Entonces, gracias al ATPasa, como vemos aquí, el ATP, se produce el intercambio, ingresa potasio y sale hidrógeno. Y el agua va a salir por un proceso de ósmosis. ¿Qué quiere decir ósmosis, chicha? Que seguramente va a estar en el examen final. ¿Qué es la ósmosis? ¿Perdón? ¿Es qué? Cuando el agua pasa de un compartimiento de menor concentración a uno de mayor concentración de solutos. ¿Qué? ¿Cómo es? Eso de que una mayor concentración pasa a una menor concentración. De mayor concentración a una menor concentración. Es un proceso de difusión facilitada. Sí, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, sale el agua, sale el hidrógeno y sale el cloro. Entonces, gracias a esto, se va a formar el ácido clorhídrico en la luz del estómago. Entonces, el ácido clorhídrico va a ser lo que le va a dar la acidez al estómago, un pH ácido de más o menos 3.5 a 4. ¿Ya? Entonces, gracias a esto se forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, igualmente, este potasio que ha ingresado, como vemos aquí, vuelve a salir. ¿Cómo saldría? ¿Qué tendría que hacer para salir el potasio, Maite? ¿Cómo sale el potasio de las células? En general, pasa lo mismo aquí. Se acerca, no las soplas. Ya, Maite. ¿Cómo sale el potasio? ¿No te acuerdas? Por la bomba de sodio y potasio. Entonces, aquí no está, pero gracias, como dice, indica, el potasio sale a la luz canicular del estómago gracias a la bomba de sodio y potasio. O sea, igualmente es un transporte activo. Entonces, esto es resumen de cómo se forma el ácido clorhídrico. ¿Cuál sería la bomba de protones? Que hemos hablado en la primera competencia, por eso necesitaba. ¿Dónde se encuentra la bomba de protones? ¿Cuál sería, Joel? La bomba de protones es la que saca hidrógeno y mete potasio. Entonces, existen muchos medicamentos, como el omeprazol, que es inhibidor de la bomba de protones. Entonces, no deja
que saque hidrógeno, por lo tanto no se formaría el ácido clorhídrico y por lo tanto bajaríamos la acidez del estómago. Por eso se da como tratamiento a las personas que sufren de pirosis, gastritis, acidez, por la hipersecreción de ácido clorhídrico que hay como tratamiento, por lo menos. Generalmente las personas mayores de 25 años ya tienen ese problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bloqueadores de la bomba de protones. Generalmente este tratamiento lo hacen por 2 meses. ¿Cuál es lo principal que tiene? O sea, la dieta baja en hidratos de carbono o sustancias irritantes como ser picantes, cafés, etc. Pero, ¿por qué no se puede dar mucho este inhibidor de la bomba de protones? ¿Por qué? Porque se ha visto que produce una atrofia de las células parietales. Entonces, ya estas células parietales no funcionarían en la producción de ácido clorhídrico. Ahora, este ácido clorhídrico, como vemos que se produce aquí, se produce una cantidad de 160 microequivalentes litros y tiene un pH de 0.8. O sea, ¿qué quiere decir? Que existe 160 microequivalentes por un litro de jugo gástrico. Igualmente, se produce cloruro de potasio, porque el cloro sale y como el potasio ha salido con la bomba de sodio y potasio, se une con el potasio, se forma cloruro de potasio, el cual tiene una concentración de 17 equivalentes. Que tiene menos de 40 grados. Ahora, ¿cómo sabemos? También se producen otro tipo de enzimas. ¿Qué enzimas? Por ejemplo, tenemos al pepsinógeno. Entonces, este pepsinógeno, que es producida por las células peptídicas que se encuentran en la glándula parietal, ¿ya? Entonces, producen el pepsinógeno que gracias al ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y esta pepsina activa sigue fomentando que el ácido clorhídrico siga transformando este pepsinógeno inactivo en más pepsina. ¿Cuál es la función de la pepsina? Como vemos esto aquí, transformar las proteínas en péptidos, o sea, desdoblar las proteínas en péptidos. Y esta pepsina funciona con un pH de más o menos 1.8 a 3.5 y deja de funcionar, o sea, es inactiva con un pH de 5. ¿Qué más tenemos? La amilasa. Bueno, igualmente se produce amilasa a nivel del estómago, pero no se sabe en sí en qué célula se produce la amilasa. ¿Cuál es su función? Junto a la amilasa salival o la alfa-amilasa o la tialina salival, dice que tiene la función de degradar los almidones, o sea, degradan el almidón en monosacáridos, principalmente maltosa. Lipasa gástrica. Igualmente es una enzima débil, la cual va a atacar principalmente a la tributirina, que es los lípidos que se encuentran en la mantequilla, ¿ya? Entonces es atacada por la tributinasa, ¿ya? Es por eso que la mantequilla, o sea, tributirina, que es los lípidos que forman la mantequilla, no pasa ya al intestino delgado. ¿Por qué? Porque es degradado por la tributinasa, que es una lipasa gástrica débil. Gelatinasa, igual, es otra enzima que es producida. Entonces, ¿qué hace esta gelatinasa? Ataca a los proteoglicanos, que son gelatinas, o sea, desdoblan a los proteoglicanos. ¿Cuáles son alimentos ricos en proteoglicanos? ¿Cuáles serían? Los geles, gelatina de pata, todas las sopas de huesos que tienen proteoglicanos. Entonces, son degradados por esta gelatinasa. Fomento de coágulo es igual
Entonces, este fomento del coágulo, sobre todo se encuentra en los niños, en los bebés. ¿Qué hace este fomento del coágulo? Desdobla el caseínogeno de la leche en caseína, ¿ya? Y solo está presente en los niños pequeños, en los adultos ya no existe. Entonces, la regulación del jugo gástrico, ¿cómo se produce? El jugo gástrico, como sabemos, se produce más o menos 1500 ml en 24 horas y tiene un pH aproximado entre 3.5 y 4, o sea, es un pH ácido, ¿ya? Y para su producción existen 3 etapas. Existe una etapa cefálica, una etapa gástrica y una etapa intestinal. Etapa cefálica, ¿ya? La etapa cefálica es la que produce el 20% del total del jugo gástrico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se produce esta etapa cefálica? Se produce por estímulos, por ejemplo, al observar estímulos olfatorios de alimentos agradables. Entonces, todo esto va hacia la corteza, ¿ya? Entonces, de la corteza existen nervios eferentes que van hacia las glándulas salivales. Entonces, hay activación de las glándulas salivales y estas glándulas salivales hacen igualmente que haya producción de jugo gástrico. Igualmente, se ha visto otro factor importante, ¿ya? Que cuando uno coloca alimentos en su boca y se produce la masticación, la deglución, existe producción de jugo gástrico. Esto fue comprobado por el fisiólogo argentino Usano. Luego tengo la fase gástrica, ¿ya? Esta fase gástrica, ¿ya? Contribuye por el 70% del total del jugo gástrico, y esto se produce cuando se estimulan a las células del antro y cuando se produce la gastrina, y tiene un factor mecánico y un factor químico. El factor mecánico se produce cuando los alimentos llegan al estómago, o sea, cuando ese bolo alimenticio llega al estómago y produce la distensión de las paredes del estómago. Entonces, al existir esta distensión de las paredes del estómago, existe estímulo del plexo entérico de Auerbach, el cual está conectado mediante el nervio vago con el plexo de Meister. Y este plexo de Meister, ¿qué va a hacer? Produce secreción de las células para que se produzca el ácido clorhídrico. Igualmente existe un factor químico. Estos alimentos que llegan por el producto de la masticación y forman el bolo alimenticio pueden ser sustancias excitantes. La mayor sustancia excitante que produce mayor secreción de ácido clorhídrico es el alcohol, ¿ya? Entonces, cuando ustedes beben, toman alcohol, es un irritante de la mucosa gástrica. ¿Qué va a hacer? Mayor producción de ácido clorhídrico. Es por eso que el otro día tienen ese malestar, tienen pirosis, dolor de estómago. ¿Por qué? Porque ha habido mayor secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál sería el tratamiento? Aparte de agua. Porque el estómago puede llenar de agua y hay reflujo. Dulce e hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono hacen que se produzca igual mayor secreción de ácido clorhídrico. Otro tratamiento. Tratamiento medio. ¿Qué tiene eso? El café peor, produce mayor producción de ácido clorhídrico. Si dan AINES analgésicos, ketorol, diclofenac con paracetamol, peor. Hay mayor secreción de ácido clorhídrico porque lesiona la mucosa gástrica. ¿Qué darían de tratamiento? Si algún familiar se amanece tomando, el otro día está con dolor de estómago y le arde todo, ¿qué le darían? ¿Por qué omeprazol? Porque inhibe la bomba de protones. Y si ustedes van a ver ese medicamento, el Chaquita, fíjense, tiene bicarbonato, antiácidos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tiene que dar? Omeprazol No, Sanofi. o ranitidina. No, pues era el de acá. Dice que no. ¿Qué otro alimento? Después que le sigue el No. café. El Que café no, también no, es no, otro que son las participante de la Tienes que recoger eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué Ya se la produce comida. mayor? Ácido Sí, pues, clorhídrico. sí. Entonces, si alguien Sí, sufre de sí. este problema, tiene que prohibir el café. Alimentos contaminados. Igualmente, Y yo no tengo plata. alimentos que estén contaminados Ya. con bacterias, etcétera, igual va a producir que haya mayor producción de ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que se destruyan estas bacterias. Alimentos ricos en proteínas, hidratos de carbono, grasas, igualmente hacen que se produzca mayor cantidad de ácido clorhídrico, o sea, va a aumentar la acidez. Por eso, Luciana, si alguien está así con ese problema, no le des dulces, ¿ya? Porque va a provocar mayor producción de ácido clorhídrico. ¿Ah? No, está comprobado. Revisa, mira esto, o búscate artículos, ahí te va a explicar por qué. ¿Ya? Pero las que producen mayor irritación para que haya producción de ácido clorhídrico son las proteínas. ¿Cuál es el que tiene mayor proteínas? Por ejemplo, la carne roja. Entonces, igualmente las personas que les gusta comer fin de semana, parrillada, eso, y sufren de gastritis, va a haber mayor producción de ácido clorhídrico. ¿Qué tienen que comer estas personas? Carne de pescado, carne de pollo, para disminuir la cantidad de ácido clorhídrico que se produce. Igualmente los cigarrillos. Personas que fuman, igual dice que va a haber mayor producción de acidez en el estómago. ¿Cuáles son las teorías que se manejan? Uno, que afecta la producción de bicarbonato de sodio del páncreas. Por tanto, no va a haber una regulación del bicarbonato de sodio que ingresa hacia el estómago para contrarrestar esta acidez. Igualmente dice que afecta a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son muy importantes porque producen vasodilatación y esta vasodilatación hace que haya mayor llegada de sangre hacia las células parietales para que produzcan el ácido clorhídrico. Entonces, al afectar estas prostaglandinas no va a existir esa vasodilatación y por lo tanto afecta a las células parietales. Fase intestinal. ¿Ya? Esta fase intestinal es la responsable del 10% del jugo gástrico, ¿ya? Del total del jugo gástrico. Entonces, cuando los alimentos llegan en los intestinos, estos distienden a la pared intestinal y hace que se secrete la gastrina intestinal. Esta va a llegar a la circulación sanguínea y de ahí pasa a las células parietales. ¿Para qué? Para que produzcan mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces ya tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal para la producción de ácido clorhídrico. Secreción del jugo gástrico en el periodo interdigestivo. Entonces, como saben, el jugo gástrico con pequeña cantidad de saliva, pepsina, ácido clorhídrico y abundante moco e importante reflujo de bicarbonato de sodio. ¿Cuándo se produce eso? En los periodos interalimentarios, o sea, cuando el estómago está vacío, cuando usted no se alimenta, el píloro se encuentra semi-abierto. ¿Para qué? Para que pase el bicarbonato de sodio, refluye el bicarbonato de sodio del intestino delgado, del duodeno, hacia el estómago. ¿Para qué? Para controlar esa acidez que es producido por el ácido clorhídrico. Entonces, dice que existen personas vagotónicas. ¿Qué quiere decir personas vagotónicas? ¿Predominio de qué habría? ¿Del simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Y qué produce el parasimpático? ¿Cuál es su neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Y la acetilcolina actúa sobre las células parietales? ¿Sí o no? Sí, actúa sobre junto a la histamina, actúa la gastrina, actúan sobre las células parietales. Entonces, las personas que son vagotónicas, ¿ya? O sea, que tienen predominio del parasimpático, entonces
tiene gran producción de acetilcolina, Me por avisas lo si tanto, no comentan. estas personas pueden producir mayor cantidad de ácido clorhídrico, más o menos 50 ml hora. Entonces, estas personas tienen que comer constantemente, ¿ya? Si no, ese ácido clorhídrico les daña el estómago. ¿Ya? Entonces, estas personas vagotónicas a veces siempre están comiendo, porque sienten esa necesidad de comer por la gran cantidad de ácido clorhídrico que se está produciendo. Inhibición de la secreción del jugo gástrico. Fase cefálica. Como dijimos, la fase cefálica depende de los estímulos visuales y gustativos. O sea, si hay un alimento que te gusta, si hay un alimento que huele bien, hay producción de jugos gástricos, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendría que ver esta pérdida de apetito? Cuando ves alimentos, por ejemplo, que no te gustan, o que no huelen bien, o que no se ven bien, o también, el libro dice, cuando sufres un disgusto, o sea, reniegas. ¿Qué existe? Una pérdida de apetito, ya no quieres comer. Entonces, por eso, esta es la manera como se inhibe la fase cefálica. La fase gástrica, ¿cómo se inhibe? Se inhibe por las células G, la cual producen la somatostatina. Esta somatostatina que va a ir a inhibir a la gastrina, a la acetilcolina. Entonces, estas inhibirían la fase gástrica. La fase intestinal es inhibida por una serie de hormonas, como es la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido vasoactivo intestinal. Como sabemos, estas aparte disminuyen la motilidad gástrica, por lo tanto igualmente van a inhibir la fase intestinal para la producción de ácido clorhídrico. Ante todo, la secretina, el péptido gástrico inhibidor y el polipéptido vasoactivo intestinal era conocido como enteromucógeno, factor enteromucógeno, pero ahora se han desdoblado las tres que se han estudiado individualmente. Entonces, aquí tenemos la gastrina, ¿ya? Esta gastrina, como ustedes saben, aumenta la motilidad gástrica y aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, su potencia está en sus 4 últimos aminoácidos. Entonces, estos 4 aminoácidos han sido tomados y producidos sintéticamente. ¿Para qué? Para aumentar la motilidad gástrica y aumentar la producción de ácido clorhídrico. La histamina. Entonces, la histamina, como sabemos, igualmente tiene sus receptores en las células parietales. ¿Para qué? Para que haya producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Y aparte, la histamina tiene que ver mucho con lo que es la bomba de protones. Y como sabemos, como tenemos aquí la imagen, la somatostatina inhibe a la histamina y a la gastrina. Igualmente a la acetilcolina. Y por último tenemos igualmente a la acetilcolina, la cual tiene sus receptores en la célula parietal y, como sabemos, es producida por el nervio vago. Entonces, igualmente, esta acetilcolina favorece a la producción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué medicamento inhibe la acetilcolina? ¿Qué? Sí, a la acetilcolina. ¿Qué medicamento? Que hemos visto en fisiología cardíaca, usted colocaba este medicamento y producía bradicardia. ¿Por qué? Porque inhibía la acetilcolina, producía taquicardia. No, la diostimina inhibe la acetilcolina. Es la atropina. La atropina, entonces, va a inhibir la acetilcolina, por lo tanto, igual va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Pero esta atropina igual no se utiliza, ¿por qué? Porque produce sequedad. Las glándulas salivales no producen saliva. Quedaremos aquí. Mañana vemos lo que es páncreas,
Y hasta el jueves terminamos todo el avance ya de la materia para el examen. ¿Ya? Bueno, voy a tomar lista y terminamos. Está muy cansado. Yo les recomiendo que para estudiar tienen que dormir. No pueden estudiar cansados. Pasen clases, lleguen a casa, tomen algo y duerman. No sé, vean cuántas horas necesitan dormir para despertar bien y poder estudiar. Oye, pero ahora estamos más ligeros. Cuando estén haciendo especialidad generalmente, estudien a la madrugada. ¿Por qué? Porque la madrugada nadie molesta. Duermen temprano y la van a estudiar a la ¿Sabes qué? madrugada. No me abrieron la puerta. Depende de cada uno. Sí, sabes que gracias. 11 ha llegado.